La primera es El espíritu del 22, que es la exposición con la que el antiguo Colegio de San Ildefonso, Museo del antiguo Colegio de San Ildefonso, conmemora el centenario del muralismo mexicano. Ay, espérenme. Oye, ¿quién te produce tu canal, Queda bien chido. ¿Quién lo producirá? ¿Quién sabe? Un ¿Quién señor sabe? muy Tiene talento. inteligente. Es un estuche de monerías. Sí. ¿Alguien le preguntaba o qué? No, nadie. Nada Solo más estoy viste viendo y que se ve dijiste, bien ay, chingón. qué La bien neta me se rifo. ve. Me rifé. Oigan, pues aquí les tenemos esta bonita información. Fíjense que nos fuimos a dar una vuelta a el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso. ¿Cómo les gustan los nombres largos? Y, yo tenía muchas ganas de ver esta exposición, porque como saben... Importantísimo colegio. Importantísimo Jesuita. Colegio jesuita. Uy. Maravilloso. Maravilloso. Ay, ojalá que no me vea, pero... Saludos si me está viendo. A la virreina. Pues no está viendo uno de sus alumnos más adelantados. Así es. Bueno, quién sabe, No sé si hoy está viendo, creo que se está comiendo un pastel de la Suiza. Sí, pero uno de sus alumnos más adelantados nos ve, Alan Rojas Rosichowski, que era un colegio jesuita. O sea, sí. Es que ahí era un Por colegio eso es jesuita. el antiguo Colegio de San Ildefonso. Había distintos colegios, distintos niveles de educación. Y Ay, nos está viendo Alejandro Villegas. Ay, Alejandro Villegas nos está viendo. Un abrazote para Alejandro Villegas. Pero no me acuerdo qué nivel eran ahí los que ya llegaban. No sé. Eran como Virreinato nunca fue lo mío, la verdad. En fin. Pero bueno, Ay, Armando Musiño dice que hoy tengo como chaleco de Hogwarts. Puede ser, no lo había pensado. De Slytherin. Obvio de Slytherin. Porque Darks. Porque Darks. Oigan, pero esta era una exposición que yo tenía muchas ganas de ver, porque ustedes, si siguen este canal desde hace mucho tiempo, saben que si yo tengo una pasión en la vida, un tema que me gusta es el de los años 20 del siglo XX. Gracias. Bueno, ahí te resuelvo. Sí. La década de los años 20 es lo que a mí, como historiadora del arte, más me gusta. Bueno, también los años 30 tienen lo suyito. Me gusta ese periodo. Lo que llaman, en los países de habla inglesa, lo llaman el periodo entre guerras. Aquí, pues, pura guerra. Pero es que aquí sí hubo guerra. Aquí hubo la guerra cristera. Pues sí, también. Entonces, aquí no es el periodo entre guerras. Pero tenía muchas ganas de ver esta exposición porque, como les comentaba, es la exposición con la que se conmemora el centenario del muralismo en el antiguo Colegio de San Ildefonso, donde, cuando era la Escuela Nacional Preparatoria, pues básicamente nace el muralismo ya como movimiento. Esto es un tema que ya les hemos contado aquí, es escabrosito, es complicado, porque el primer mural técnicamente se pinta en el Colegio de San Pedro y San Pablo, a unos pasos de ahí, pero sí podemos decir que ya como un movimiento que integra muchos artistas, cobijado como bajo ciertos temas ideológicos, como con ciertas posturas, sí va a suceder en San Ildefonso, porque ahí en paralelo, a partir de 1922, vamos a ver que desfilan algunos de los nombres más importantes del muralismo, empezando por Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y algunos otros que han quedado pues algo olvidados un poco por el público, pero que en ese momento fueron fundamentales para el surgimiento de este movimiento, como Fernando Leal, Jean Charlotte, que era de origen francés, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas. Entonces, bueno, es un espacio que pues tiene todo ese acervo maravilloso y por lo tanto pues quisieron hacer esta exposición para conmemorar este centenario. Lo que también es muy importante decir es que esta exposición surge a raíz de un libro. Es el libro que se llama igual, El espíritu del 22. Lo pueden conseguir en todas las librerías de la UNAM. Ahí lo pueden encontrar y se los recomiendo mucho porque es una compilación de artículos de distintos especialistas que han trabajado este tema desde diversos puntos de vista, ¿no? Eso se transmite en la exposición, que hace un recorrido muy interesante, no solo por lo que sucedió ese año en particular, que ese año pues obviamente va a ser muy significativo por el muralismo, pero también por
todo lo que estaba pasando en ese momento en cuanto al pensamiento en términos más generales, ¿no? Ahorita les cuento un poquito más, pero se va a los antecedentes que pues obviamente son la revolución, ¿no? Entonces comienza dándonos como una pincelada de lo que estaba pasando en 1910 en el ámbito de las artes. Ahí hay obra de Saturnino Herrán, también Dios lo tenga en su santa gloria. Yo tengo que decirles que yo creo que si hiciera una lista de mis artistas favoritos, Saturnino Herrán estaría ahí. Como en la lista de mis 10 artistas favoritos. Obviamente. Saturnino Herrán bueno, al menos mexicanos, Saturnino Herrán ocuparía un lugar muy importante. Es muy bonito Saturnino. Y Saturnino, pues, iba a hacer murales, pero murió antes de poderlos hacer. Entre ellos, él hubiera hecho los primeros murales de lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y no quiero volver a jalar agua para mi molino, ¿verdad? Pero Saturnino Herrán ilustraba en el Universal. En el Universal Ilustrado. Es el libro que les recomendamos. Así es. Es el libro que hicimos acá, sus seguros servivares, junto con el doctorazo Antonio Saborit, a quien le tenemos mucho cariño. Ay, nomás, se murió a los 31. Qué deprimente. Sí, o sea, uno a los 31, o sea, si a los 37 sigue valiendo quesadilla. Qué deprimente. Tan talentoso. Sí, no manches. ¿Qué hubiera hecho? 8 de octubre de 1918. Sí. En el Ilustrado, efectivamente, ilustraba. Y a un año de su muerte hicieron un especial, ¿te acuerdas? Un número especial. Sí. Y regalaron una ilustración. Sí, del arquero. Sí, justo es interesante, pensando como en el arquero y en Saturnino, es interesante como en esa primera sala donde se aborda 1910 y todo lo que pasa en ese momento, que son muchas cosas, pero además de la revolución, pues el movimiento intelectual conocido como el Ateneo de la Juventud, que había iniciado un poco antes, que todos eran alumnos ahí de la Escuela Nacional Preparatoria, pero también la huelga de la academia, ¿no? Los alumnos de la academia hacen una huelga, de la Academia de Arte. Entonces, bueno, aborda como todos esos temas, pero también cómo se ve como la primera semilla de esos temas que se van a volver muy importantes en el muralismo. Sobre todo creo que Saturnino ya los tiene muy presentes, que es todo el rollo indígena, ¿no? Sí. Como que todo el indigenismo, el regresar a lo prehispánico, porque ese es como un arquero mexica, ¿no? Sí. Es como lo de como con sus motivos murales. prehispánicos. Ajá, como este mural de nuestros dioses. Busquen nuestros dioses. Yo tengo que decirles que en 2021, en noviembre, fuimos a Aguascalientes y yo fui tan feliz porque en el Museo de Aguascalientes el Museo de Arte, ¿no? Tienen los bocetos originales de lo que iba a ser ese primer mural de Saturnino Herrán, Nuestros Dioses, que es así una obra que a mí me vuela la cabeza. Y fui muy feliz de verlos al fin en persona. Pero pues sí, está toda esa parte que te contextualiza. Ya después entra hacia lo que sucede en los años 20, que ahí pues 1921 va a ser un año fundamental, porque es cuando entra Álvaro Obregón a la presidencia de la República y él a su vez es quien le da el puesto de secretario de Educación a José Vasconcelos. Por ahí teníamos una fotito donde se ve a José Vasconcelos. Y pues como ese momento pues detona todo lo que va a suceder. Por un lado el muralismo, por otro lado todo el trabajo que se hace en la SEP de publicaciones, de las misiones culturales, que era pues que se mandaba a los artistas, a los escritores, a zonas rurales. Se hacían escuelas rurales también. Entonces, bueno, todo eso, que por cierto creo que eso se representa muy bien en Río Escondido, ¿no? Lo mismo no quiero sonar como alguien conocido, Lo mismo estaba pensando. Lo mismo estaba creo que pensando. Si ven Río Escondido van a entender muy bien como justo el espíritu de esa época. Sí, el ¿no? ímpetu por... Como educativo, pero también, no me acuerdo quién lo menciona, también de las campañas de vacunación. Sí, la parte de la salud. Porque está la parte de la salud bien importante ahí. Todo ese tema de salud, educación, la parte como intelectual, ¿no? Pues es que es esta parte de la modernidad que llega a México. O sea, es como esta construcción del México moderno en esos años. Y vuelvo a jalar agua para mi molino. Si ves en la revista del Universal Ilustrado, hay muchos artículos también que hablan sobre la sanidad, cómo los tianguis son sucios, o sea, los tianguis de esa época, ¿no? Los mercados de esa época, Sí. que tienes que tener ciertas reglas de limpieza
Y todas estas cosas de la vacunación y las partes de la Bueno, es que educación. además, a ver, hay que pensar que en el 21-22, justo cuando empieza todo esto, que Está también hay, la gripe española. ajá, vienen de la gripe española. Sí, Entonces, claro. pues eso obviamente les va a dar una sacudida. Y eso está como muy vinculado también al tema de la SEP y del arte, porque por ejemplo el Teatro Guiñol se hace como para educar justo en este tema de las misiones culturales, de llevar cultura y educación a zonas rurales. El Teatro Guiñol se hace pues para educar no solo a los niños, sino a todas las comunidades de distintos temas, entre ellos temas de higiene. Sí. Había obras de teatro y algunos de los títeres que se hacían que eran de como para que la gente aprendiera a lavarse los dientes, ¿no? Ujú. Cosas así. Hay algunos títeres de Ramón Alba de la Canal que estuvo participando en todo esto, ahí en la exposición del Espíritu del 22, porque justo pues, los artistas se volcaron completamente a esto, ¿no? A apoyar el nuevo proyecto revolucionario y el nuevo proyecto educativo. Y eso es algo que se ve pues representado en esta exposición. Y también algo que estamos viendo en estas imágenes, que creo que no se aprecia también, es la foto de arriba. Ajá. Abajo están viendo pues allá Vasconcelos. No sé si la puedes mover un poquito ¿Cuál? para que... Es que la ¿Cuál foto... de las dos? Esa que tienes ahí, porque ahí se ve esta parte de las publicaciones que también se hacían como parte de pues, los esfuerzos educativos, ¿no? O sea, cómo los artistas están haciendo murales, pero también están haciendo portadas, ilustraciones de libros que eran folletos y libros que la SEP producía para mandar a las escuelas. Y luego la otra foto, creo que todavía no la están viendo ellos. Ah, perdón. Espérame. Qué tonto. Entonces ahí pueden ver, ese es uno de los muros con los que inicia la exposición. Y luego la foto que está atrás me parece muy interesante porque también en esta exposición hay algo que me gustó, es que le dan su lugar a los personajes que habían quedado un poco fuera de estas narrativas, en particular a las mujeres. Digo, aquí vemos a dos mujeres representadas que sí se les ha dado su justo lugar, me parece, en la historia del arte. En la foto que están a punto de ver. Ahí está. Que es Tina Modotti y Naui Olin, ¿no? Como estas mujeres que, o sea, digamos que, a ver, la exposición no solo se enfoca en el 22, lo que van a ver no necesariamente son cosas que son exclusivamente el 22, es como a partir del 22 y todo Ajá. lo que se empieza a hacer, primero te contextualizan cómo llegamos ahí, luego llegas al 22 y es como todo lo que sucede en ese momento con la SEP, con los muralistas, con los intelectuales, pues detonan todo un movimiento artístico que pues va a ser conocido como la Escuela Mexicana de Pintura, pero que tiene como todas estas aristas, ¿no? También se ve en la foto, ¿no? En otras expresiones artísticas, en la ilustración, el grabado, no solo la pintura. Y pues Tina Modotti es un poco eso, ¿no? Es cómo empieza a llegar la vanguardia a México en la pintura, pero también otras expresiones de vanguardia como la foto, el discurso nacionalista, cómo a través de todas estas imágenes también se está construyendo la imagen y la identidad de México. Y bueno, el caso de Naui Olin, también como los años 20, se van a empezar a convertir en un momento como de una segunda oleada feminista muy importante y que pues va a generar todo un movimiento de liberación de la mujer que pues está plenamente representado por Naui Olin, entre otros personajes, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció muy interesante. Y otra cosa que creo que hay que reconocerle a esta exposición y creo que lo hacen muy bien, es el darle su lugar, además a las mujeres, que ahí mencionan a muchas otras que sí han sido muy olvidadas. O sea, a mí me dio mucho gusto ver nombres como Isabel Villaseñor, Concha Mitchell, o sea, mujeres que a mí me resultan o me han resultado siempre muy interesantes de esa época y que sí habían quedado un poco oscurecidas o opacadas, ¿no? Sobre todo creo que todas quedan opacadas por Frida, lamentablemente. Sí. Pero también en cuanto a este tema de recuperar esos nombres olvidados, se van a voltear a ver a los asistentes, a los ayudantes, a todos aquellos que estuvieron apoyando en pintar los murales de San Ildefonso y que quizá no terminaron siendo tan famosos como Siqueiros o como Rivera o como Orozco,
pero que jugaron un papel muy importante y que además tuvieron sus propias carreras, ¿no? Que también le Algunos, echaron baba de nopal al muro. pues fíjate que sí, No será, no es, les parecerá es de broma, pero es de chía. exactamente, porque ahí ponen en su justa dimensión a Javier Guerrero. Por cierto, fue pareja de Tina Modotti, porque ya saben que aquí nos gusta el chismecito. Pero Javier Guerrero fue fundamental, o sea, el muralismo mexicano no se entiende sin Javier Guerrero, porque Javier Guerrero era hijo de un pintor de brocha gorda, Ah, mira. de un pintor popular que se dedicaba a hacer pinturas en casas y haciendas con la técnica tradicional de la baba de nopal. Ah, Entonces Javier Guerrero es el que le propone eso a Diego Rivera para los y el murales, otro y luego se lo Diego apropia. Rivera se lo Ah, apropia. no, bueno. Ajá. Diciendo que, claro, recuperar las técnicas indígenas y prehispánicas y bla, 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 pero en realidad fue Javier Guerrero, quien después se casa con Clara Porcet. Ah, tú te traes, pero mira el Miren, fab. miren, chismecito, por algo me dicen becaneando en mi trabajo. Becaneando. Yo el cochambre del arte se los traigo aquí muy a la mano. Pero pues sí, me gustó eso. Me gusta mucho que aparezcan todos estos nombres, primero de los muralistas que están ahí en San Ildefonso y también han sido un poco olvidados por la historia. Ujú. O sea, estoy segura, y no es que esté exhibiendo a nadie o que les esté reclamando nada, pero estoy segura que hace rato que yo les mencioné a Fernando Leal No o lo a Ramón ubican. Alba de la Canal, habrá mucha gente que no lo ubique, ¿no? O a Fermín. Mi Fermín Revueltas, adorado. Murió muy Sí. joven, lamentablemente, también, porque pues le gustaba entrarle, por lo que tengo entendido, Empinar el codo. empinar el codo, pero gran pintor, gran pintor. Y pues sí, creo que eso es muy interesante, que se le esté dando su lugar a cada uno de ellos. A cada uno de los muralistas de San Ildefonso se les dedica una sala completa, una sección completa. Y además a los ayudantes también a lo largo de la exposición se puede ver obra de ellos. También el diálogo con las vanguardias es muy interesante. Recuperan también a los estridentistas, que era una vanguardia muy interesante. Para mí la única vanguardia mexicana. En realidad. Ujú. Y que eran poetas y pintores y muy metidos en el tema de la modernidad y la velocidad y el radio y las máquinas y el máquinas, sí. automóvil. Y la máquina de escribir. La máquina de escribir. Manuel Maplesarse además se compró una moto Ah, mira. y andaba en moto por la Roma, vivía en la Roma. Pero ¿Y andaba en fíjate moto? que estaba leyendo el libro de Rubén Gallo y dice que en realidad Maplesarse no era tan estridentista. O sea, cuando habla de la poesía estridentista y todo eso, bueno, sí, pero nunca hizo poesía estridentista. Rubén Gallo, sí es Rubén Gallo, ¿va? Rubén Gallo es el autor. Habla sí. de un brasileño que es el primero que hace un poema que hable de la máquina, Ah, mira. de la máquina de escribir. Porque es como un quiebre bien interesante. Por ejemplo, Martín Luis Guzmán también tenía máquina de escribir, pero no le gustaba. No le gustaba así. A Azuela A tampoco Azuela le tampoco gustaba. le ¿verdad? gustaba. No les gustaba. Ellos preferían escribir a mano. Azuela prefería escribir a mano. Y Martín Luis Guzmán sí, medio sí le gustaba la máquina, pero hablaba como con este tono romántico. Piensa como en las primeras publicaciones del Ilustrado, como seguían siendo como muy tradicionales, como muy del siglo XIX. Y así también escribía con máquina Martín Luis Guzmán. Y Maplesarse, dice Rubén Gallo, que tampoco escribió tan estridentista, que el primero fue un brasileño. Mira, qué interesante, porque hay algunos especialistas en arte latinoamericano Ajá. que dicen que realmente la única vanguardia latinoamericana fue brasileña, el movimiento antropofagia. Mira. Pues sí, ahí habla. Y justo te pone los versos y te pone los... pone mal el nombre de Remington, que es como que O sea, causa pero... la ajá, máquina, y te sí. pone algunos tipos ahí. Pero Telefonía sin hilos Ah, bueno, pues sí. es un poema súper estridentista, ¿no? Pero igual ese es después. Puede ser que sea después. No es el primero. Aquí ya nosotros bien clavados, Ajá, oigan, sí, perdónenos. clavados con los Así estudiantistas, vamos. así somos, discúlpenos. Sí. Si ya saben cómo somos, ¿para qué ¿Para nos qué invitan? invitan?
Nos dice Manuel Ánimas, eso de la baba de nopal también se utiliza para dar acabados en las paredes. Mi ex suegro en una casa donde habitaba yo hizo unas paredes de barro y con baba de nopal, esto en Guanajuato. Mira, yo realmente no sé muy bien el tema de los acabados. Yo lo que sabía, y aquí agradezco que tengamos, como dice mi Úrsula Camba, gente que sabe. Porque aquí está nuestra queridísima Lola Herrera por ahí en los chats, ya la vi. Yo lo que sabía, como a mí me lo explicaban en la escuela, es que la baba de nopal es como un fijador. O sea, es decir, tú tienes el pigmento. Como el huevito. Exacto. La técnica tradicional para esto, una de las más antiguas, es el temple. En la tradición europea, que el temple utiliza el huevo como para fijar, ¿no? Entonces tienes el pigmento y el huevo es lo que fija. Entiendo que la baba de nopal tiene esa función, pero la verdad es que no lo sé si nada más se use como acabado, pero sí se utiliza todavía en muchos lugares para pintar casas, y de hecho siento que es una técnica que se ha recuperado mucho, se ha vuelto a utilizar.